Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a terminar el día de hoy, si el Señor permite, nuestro estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una carta muy fuerte, muy actual también, muy temporal para nosotros, porque los mismos problemas que se estaban presentando en la iglesia de Galacia y en las iglesias alrededor del mundo antiguo del primer siglo era el mismo, ¿verdad? Los judaizantes, la gente que quería fuerzas tergiversar la enseñanza de Jesucristo y tergiversar la doctrina de la fe para querer entrar todavía, forzar el asunto de la ley, de los ritos, de los sistemas religiosos. Era un problema muy fuerte que Pablo tenía que atacar una y otra vez a través de sus cartas y pues es un problema que también sigue afectándonos a nosotros, ¿verdad? Mucha gente, muchos falsos profetas, maestros, queriéndonos forzar nuevamente a entrar a todo el asunto de la ley, de los sistemas religiosos, invalidando de esa manera la fe, la auténtica fe por medio de la cual nosotros hemos conocido la salvación de Cristo Jesús. Pero Pablo va a presentarnos también, ya lo hizo en la primera parte en el capítulo 5 y ahora en el capítulo 6 la parte práctica, ¿verdad? De lo que es la vida cristiana sujeta al Espíritu de Dios y no sujeta bajo la ley, porque como hemos repetido a lo largo de este estudio, el asunto de la ley nos esclavizaba y nos obligaba a un sistema religioso de normas imposibles de cumplir y el Espíritu Santo, la fe, nos da la libertad, pero no podemos en ninguna manera tomar esa libertad como una ocasión para poder pecar de manera voluntaria y de manera sin control, ¿verdad? Al fin que el Señor nos perdona, al fin que el Señor nos conoce y vivimos en la libertad. No podemos convertir la libertad en un libertinaje desmedido, esa es la verdad. Y Pablo nos habla en este último capítulo acerca de situaciones personales, sobre todo de cómo debemos de convivir unos con otros dentro de la iglesia y cuál debe ser la actitud que debemos de tener para considerarnos los unos a los otros y de esa manera poder servirnos en amor. Así es que vamos a empezar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, gracias a los que han estado siguiendo este estudio bíblico, gracias y por compartirlo también con sus familiares, amigos, en sus iglesias. Gracias, yo sé que va a ser de bendición para muchos hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias Señor, porque podemos reunirnos a través de este medio de comunicación, Señor, para poder seguir aprendiendo un poquito más de tu palabra. Danos, Señor, la inteligencia, la sabiduría, abre nuestras mentes y que tu Espíritu Santo produzca el fruto en nosotros para poder entender, Señor, las grandes verdades y enseñanzas de tu palabra. Muchas gracias por cada familia que se reúne, por cada persona que se reúne y gracias porque podemos estar, Señor, juntos para aprender un poquito más de tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿de qué se trata entonces el capítulo 6 de la carta a los Gálatas? Nos habla acerca, hermanos, de que no es fácil cuando tenemos que enfrentar algún problema, sobre todo de tipo moral, un problema disciplinario dentro de la iglesia, alguien que cometió alguna falta, algún error, ¿qué es lo que podemos hacer para poderle ayudar a ese hermano? Y aquí vamos a hablar acerca de restauración, no de condenación, ni de disciplinas, ni de castigos. Estamos hablando de restauración, porque ese es el propósito de la vida cristiana. A través de los años del ministerio, a través de los años en las iglesias, siempre hemos visto y nos ha tocado a muchos de nosotros llorar, llorar por hermanos de la iglesia, por situaciones que han pasado en sus vidas, por situaciones que los hacen a veces alejarse de la iglesia, por situaciones que les alejan de sus hijos o que tienen que destruir sus matrimonios por alguna situación que pasaron o por alguna situación financiera que les trajo una bancarrota, que les trajo una gran
pérdida pues todo este tipo de cosas, hermanos, producen dolor, ¿verdad? Algunas son faltas graves, y Dios pues tiene que disciplinarlos, como dice la palabra de Dios. Hebreos dice, ¿verdad? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Así es que esta es una experiencia que la vivimos constantemente dentro de las iglesias. Pablo nos aconseja cómo enfrentar estas situaciones, indicándonos que debe de ser con mucho amor, con interés personal en el hermano que ha caído. Este último capítulo de la carta a los Gálatas presenta un consejo, juntamente con otros que nos ayudan a comprender como nosotros, los que andamos conforme al Espíritu, y no siguiendo normas legalistas. Debemos comportarnos en relación con nuestros hermanos en Cristo. Un aspecto difícil es el de mantener un equilibrio adecuado entre el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo mantenemos este equilibrio? Lo vamos a ir viendo a lo largo de estos versículos. Por causa de la santidad y la justicia divinas y del testimonio del nombre del Señor, tenemos que guardar ciertas normas mínimas de comportamiento dentro del pueblo de Dios. Él es santo y requiere que su pueblo sea santo, pero siempre debemos aplicar sus mandamientos con amor y sobre todo, hermanos, con compasión. A través de estos consejos, Pablo indica cuál es la actitud equilibrada. Se puede observar en todos estos versículos que el amor es la principal virtud que nos va a ayudar a encarar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que dice estos versículos? Del 1 al 10, de los versículos 1 al 10, nos va a hablar acerca de cómo debemos apoyarnos unos a otros. Acompáñenme, por favor, si quieren abrir sus Biblias en Gálatas, por favor, capítulo 6. Vamos a hablar acerca del versículo 1 para empezar. Dice el versículo 1, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, es decir, sin enojo, sin coraje, dominando nuestro temperamento. No por el asunto de la falta que se cometió, tenemos que arremeter con ira en contra de la persona que cometió la falta, con mansedumbre. Y pone aquí Pablo una especie de freno de seguridad, algo que nos amarra a nosotros antes de tratar de restaurar a un hermano o de corregir alguna falta que se cometió. Dice, considérate a ti mismo primero, no sea que tú también seas tentado. Déjenme decirles un dicho popular, ¿verdad? No tiene que ver con la Biblia, pero creo que es un dicho popular que nos puede ayudar un poquito. Dice, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala, ¿verdad? Así dice un dicho popular mexicano, no sé si en otros países lo digan también así. En la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Hermanos, nadie, ninguno de nosotros está exento de caer en cualquier tipo de falta, ya sea ética, moral, espiritual, cualquier tipo de falta podemos caer, disciplina, conducta, testimonio, todos estamos expuestos y lamentablemente dentro de nuestras iglesias constantemente vemos hermanos, ¿verdad?, que caen en alguna falta, hermanas que caen en alguna de estas faltas. Y dice aquí el apóstol, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y apela entonces a la gente que es espiritual. ¿Por qué? Porque la restauración de los hermanos que por alguna causa cayeron en algún pecado, en alguna falta, no puede estar en manos de gente carnal. No puede estar en manos de gente que se rige por medio de la carne, de la gente que quiere venganza, que quiere exhibir, que quiere avergonzar aquel que ha caído en una falta. Por eso apela Pablo y dice, los que son
espirituales. Aquí tienen que entrar los hermanos que son espirituales, maduros en la fe, que no van a actuar, que no van a actuar con un afán de revanchismo, con un afán de venganza, controlados por la ira. A lo mejor lo que sucedió fue tan grave que ellos lo que están buscando más que restauración es venganza. Tenemos que tener mucho cuidado. Los líderes de las iglesias, los pastores, los líderes, los hermanos que son maduros en el Señor, cuando alguien es sorprendido en una falta, tenemos que ser muy cuidadosos. Y lo primero que dice Pablo, antes de meterte a restaurar, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. ¿Por qué? Porque no se trata, hermanos, de que el pastor o el líder empiece a imponer castigos. Mucha gente cuando sabe que cayó en pecado, que cometió alguna falta, está esperando a ver qué castigo, qué disciplina me va a imponer el pastor. No funciona así, hermanos. La restauración nunca es a base de castigos, de disciplinas. Cuántas veces hemos escuchado y malentendido este término y los pastores hemos abusado de una manera indiscriminada del asunto de la disciplina dentro de la iglesia. Y muchas veces el pastor toma el papel de juez, de jurado y de verdugo. Tu castigo es que dejas el ministerio. Tu castigo es que te vas a sentar allá atrás. Tu castigo es que 6 meses no puedes hablar. Tu castigo va a ser que esto, que el otro. ¿Quién nos puso a nosotros como jueces? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Por muy enojados que estemos, por muy indignados, por muy grande que haya sido la falta del hermano que se haya equivocado, nosotros no tenemos la autoridad de ponernos en un papel de jueces. En la iglesia tradicional, en la iglesia católico romana, se usaba mucho esto, se usa mucho esto, ¿verdad? Llega la gente a la confesión, se confiesa con el sacerdote. ¿Y qué es lo que está esperando cuando termina la confesión? La persona que está ahí arrodillada en ese confesionario, después de decir todo lo que hizo, está esperando la disciplina que le va a imponer el sacerdote, ¿verdad? La penitencia, le dicen. Así es que una vez que ya terminó de confesar sus pecados, el sacerdote procede a dictar la penitencia. Ok, tu penitencia va a ser rezar esto, hacer esto, el otro, llevar acá, llevar allá, y le da una serie de castigos con los que esa persona siente que ya pagó por sus pecados al hacer esa penitencia. Ya ya cumplió con la ley y ya cumplió su penitencia. Hermanos, ¿no será que esto lo hemos trasladado también mucho a la iglesia evangélica cristiana? A los que creemos que somos salvos por fe en Cristo Jesús y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿No se ha infiltrado esto dentro de nuestros tiempos de iglesia cuando nosotros imponemos castigos, penitencias a la gente? Penitencia, por 6 meses vas a bajarte del ministerio, por 6 meses te vas a sentar ahí atrás, por 6 meses no puedes participar, por un año no vas a estar. ¿Quiénes somos nosotros para imponer penitencias? ¿Y dónde está el libro de penitencias que tenemos que usar en la Biblia para dictar nuestros juicios y nuestras sentencias? Hermanos, cuidado, cuidado. Los que somos líderes, los que somos espirituales, dice Pablo. Primero, con mansedumbre, fuera de las emociones, dirigidos por el Espíritu. El hermano cometió una falta. ¿Qué tengo que hacer? Aquí no dice Pablo, disciplínalo. Aquí no dice castígalo. Aquí dice, restáurale, restáurale. Ayúdale con amor a entender qué fue lo que pasó, a entender que lo que hizo estuvo mal,
a entender que lo que hizo va a traer consecuencias y a entenderle sobre todas las cosas que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque no va a esperar 6 meses de penitencia, de castigo, de disciplina, pensando que en esos 6 meses está purgando su pecado. Y después de los 6 meses que le impuso el pastor de disciplina, entonces ya pagué mi pecado y ya tengo derecho otra vez a participar de todo lo que participo en la iglesia. No, 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 no es así, hermanos. No es así. Estamos hablando, y Pablo está hablando en contra de los sistemas legalistas, en contra de la ley, en contra de este tipo de situaciones que provocaban que la gente pensara que por lo que ellos hacían, entonces tenían derecho al perdón de Dios. Y no es así. Es por gracia, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Con mansedumbre, restáurale, pero considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo, porque lo que está viviendo ese hermano, lo que está viviendo esa hermana, tú tienes muchas probabilidades también de vivirlo, porque estamos en el mismo mundo. Estamos sujetos a las mismas tentaciones y nosotros podemos ser víctimas de eso y tenemos que tratar a la gente y ayudarle como nos gustaría que si nosotros llegamos a pasar por algo así, que también la gente pueda tener un espíritu de mansedumbre y de misericordia para restaurarnos en el amor del Señor. Es un caso difícil y cada uno debe de comprender su propia responsabilidad. ¿Cómo entonces va a ser la disciplina? ¿Cómo entonces le tenemos que ayudar? Los dos versículos que siguen nos dan una idea. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si mi hermano cayó, si mi hermano flaqueó y fue débil, y cayó en una falta, yo tengo que ayudarle. Yo tengo que sobrellevar con él esa carga. Tengo que dolerme por él. No me puedo alegrar. No me puedo alegrar por alguien que cayó en pecado. No me puedo alegrar ni decir, ya me lo esperaba, ya se había tardado, se lo merece. Por andar en lo que andaba y por andar haciendo lo que andaba, se lo merece. Así es que, qué bueno que ya le pasó. No, 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 hermanos, no. No, nadie se puede alegrar. Nadie se puede alegrar por un hermano que cayó en pecado. Nadie se puede alegrar por alguien que se alejó de la iglesia. Nadie se puede alegrar porque un hijo de Dios fue vencido por la tentación y cayó en una falta. Nadie se puede alegrar. Nos tenemos que condoler todos. Tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo me tengo que doler con ese hermano. Tengo que orar. Tengo que interceder. No me importa si me caía bien, si me caía mal, si me hablaba, si no me hablaba, si me hizo caso, si no me hizo caso. Porque sobre todo los líderes, pastores, consejeros, tenemos mucho esto, ¿verdad? Damos un consejo, no vayas por ese camino porque te puede pasar eso. Y cuando les pasa, tendemos a jactarnos. Yo se lo advertí, yo se lo dije, qué bueno que le pasó. No, 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 así no es. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El Señor Jesús nunca se alegró de nadie que estaba en pecado. El Señor Jesús nunca se alegró al ver las multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Jesús no se alegró. Jesús nos dijo, eso les pasa por andar, por no haberle hecho caso a los profetas. Eso les pasa por no haber venido al templo. Eso les pasa por haberse desviado Jesús nunca dijo eso. Dice la escritura que Jesús se compadeció. Se compadeció, no sintió lástima, se compadeció, es decir, se identificó con ellos y en esa compasión él fue movido a misericordia. La compasión te lleva a hacer algo por esa situación. La lástima
solamente te hace cruzarte de brazos y decir qué mal que le fue. Y bueno, pues él se lo buscó, él le andaba jugando al vivo y bueno, pues ni modo, es parte de lo que él se buscó. Esa es la lástima. La compasión te lleva a identificarte con aquella persona, haya hecho lo que haya hecho, haya pasado lo que haya pasado, del tamaño que haya sido. A pesar que tú se lo advertiste, a pesar que tú se lo dijiste, a pesar que en consejería tú se lo dijiste, a pesar de que has orado tanto por él, pero aún así cayó en la falta. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque esa es la ley de Cristo, no la ley de Moisés, no la ley religiosa, no la ley que nos esclaviza, la ley de Cristo. Porque el que se cree, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿De qué habla esto, hermanos? Nunca nos comparemos con nadie. Nunca comparemos nuestra situación. No caigamos en el fariseísmo de aquel hombre en el templo parado con sus manos en alto diciéndole a Dios, Dios, gracias porque soy un fariseo y porque no soy como ese pecador que está ahí postrado, arrodillado. Gracias porque yo soy mejor. Hermanos, jamás podemos hacer esto. Tenemos que considerarnos solamente a nosotros mismos y tengo que someter a prueba, dice, mi propia obra. Y si me voy a gloriar, me glorío en lo que yo hago, no sobre los demás. No porque aquel hermano que cayó, eso me hace mejor a mí. No porque él está pasando una situación de pecado o una falta y yo no, eso no me hace mejor a mí. A mí me hace mejor contra mí mismo el que yo esté libre de cualquier pecado delante de Dios y mantenerme firme en la fe de Cristo, pero comparado conmigo mismo, no con otros, no con otros, porque qué fácil es compararnos con otros. Pero Pablo está hablando aquí de que no debemos de compararnos unos con los otros. ¿Por qué? Porque dice cada uno llevará su propia carga. Ahora, esta porción que estamos leyendo comienza y termina con una aparente contradicción. Por un lado, Pablo empieza diciendo que cada uno debe de llevar las cargas de los otros y termina en este versículo diciendo que cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primero, Pablo quiere que nos apoyemos mutuamente. No estamos conforme a las normas farisaicas para imponer a los demás cargas imposibles de cumplir. Dios nos ha llamado para ayudarnos unos a otros en la vida espiritual. Cuando alguien cae, nuestro deber es restaurarlo. Cuando otro tropieza, es una carga pesada que le obstaculiza el paso y no encuentra salida ni apoyo para seguir adelante. Nosotros debemos animarle y ayudarle a llevar su carga. Así podemos cumplir la ley de Cristo que se puede resumir en el mandamiento de amarnos unos a otros. Ahora, a veces al ayudar a alguno que lleva una carga pesada tendemos a creer que somos superiores y a jactarnos porque no tenemos tales problemas. En lugar de gloriarnos por la caída de otros, debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando comprendemos cabalmente la grandeza de la misericordia de Dios hacia nosotros y nuestra propia propensión a caer, no hay lugar para presumir de nada. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos tenemos suficientes motivos para pedir la misericordia de Dios a nuestro favor. No tenemos razón para atacar a otros o jactarnos de que nosotros no hemos hecho tal cosa. Sería muy difícil caer en una trampa de orgullo si pasáramos más tiempo contemplando la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros y agradeciéndola. La gratitud hacia Dios es un buen remedio para la jactancia. ¿Nos apoyamos unos a otros? Sí. ¿Sobrellevamos los unos las cargas de los otros? Sí. Pero a final de cuentas, cada quien es responsable de su propia carga. Cada quien es responsable de su propia carga. Y aquí, hermanos, hay un asunto muy
muy particular, sobre todo para los que servimos dando consejería y los líderes maduros de la iglesia que apoyan y ayudan a la gente. No podemos nosotros, no podemos nosotros tomar el lugar o la carga de otras personas. Les podemos apoyar, les podemos ayudar, pero nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de echarnos encima el costal de problemas de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. La Biblia expresamente le pide a cada creyente, por eso dice aquí, cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué? Porque cuando cada uno lleva su propia carga, cada uno aprende a echar sobre el Señor su carga. Echa sobre Jehová tu carga que Él la llevará, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los pastores no podemos cargar las cargas de las ovejas. Los líderes no podemos cargar los problemas de las personas, les tenemos que enseñar, les tenemos que llevar a la madurez espiritual en Cristo de cómo echar sus cargas sobre el Señor y a final de cuentas ellos serán responsables de su propia carga. Nosotros nos compadecemos, oramos, les animamos, les apoyamos, les aconsejamos, oramos por ellos. ¿Verdad? Vemos lo que tratamos de, lo que esté en nuestra mano ayudarles, pero no podemos llevar su carga. No podemos llevar su carga, no podemos tomar responsabilidades que nosotros no nos corresponden, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Yo he visto infinidad de pastores que se echan a cuestas la vida, los problemas de la gente de la iglesia. Esos pastores acaban suicidándose, acaban muertos, acaban totalmente derrotados y cansados. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios. Los pastores no podemos echarnos encima la carga de la gente. No podemos estar desvelándonos y sufriendo mañana, tarde y noche por lo que están pasando los otros hermanos. Oramos y lo ponemos en las manos de Dios. Aconsejamos, les ayudamos en lo que podemos, pero cada uno llevará su propia carga. Hermanos, esto es bien importante, porque esto habla de madurez en la iglesia. Esto habla de madurez en el cuerpo de Cristo, habla de madurez en cada cristiano que no corre para todo nada más para que el pastor le resuelva los problemas, sino que tiene la capacidad de orar y de poner en manos de Dios sus problemas. Y sí, hablarle al pastor, hablarle a los líderes, hermanos, apóyenme en esta situación que estoy viviendo. Estoy viendo cómo lo voy a resolver. Necesito que Dios y la iglesia me apoyen en oración para salir adelante. Está bien, aquí estamos para orar, aquí estamos para dar una palabra de consejo, pero no puedo resolver problemas. Los pastores no podemos resolver los problemas de la gente. Tenemos que enseñarles a que cada uno llevará su propia carga. Y entonces Pablo empieza a hablar en los siguientes versículos acerca del apoyo que se le tiene que dar a los maestros. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí está hablando acerca de la responsabilidad de la iglesia de cuidar a sus líderes, a las personas que les ayudan, que les ministran en el Señor. Eh, si estamos siendo enseñados, ¿verdad? Si vamos a tomar un curso, si vamos a tomar una certificación de algo, tenemos que pagar y tenemos que ayudar y tenemos que cooperar con la escuela y con el maestro. Hermanos, es lo mismo con la iglesia. La iglesia, los obreros son dignos de su salario, los obreros están trabajando ahí, están orando, están aconsejando, están instruyendo en la palabra de Dios. Tenemos que ver por ellos, tenemos que remunerar el trabajo que están haciendo. El obrero es digno de su salario. Jesús lo dijo, ¿verdad? Y también la escritura dice, y no pondrás bozal al buey que trilla, y cada quien tiene que recibir lo que es justo. Así es que tenemos que acostumbrarnos a ayudar y de bendecir a aquellos que nos instruyen en el Señor. A través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, la iglesia asigna sueldos. A mí me encantaría poder tener a más personas de tiempo completo trabajando ya en la iglesia, sirviendo a la iglesia. A veces las finanzas no nos dan, ¿verdad? Pero es lo ideal, que cada persona que recibe la bendición de ser instruida en la palabra de Dios, que pueda ser
con gratitud, recompensar también el trabajo, el tiempo de su maestro, de sus maestros que están trabajando por él. Y entonces dice estos versículos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Para subrayar la importancia de la ayuda a quienes enseñan, Pablo les presenta este concepto fundamental en la obra de Dios que va mucho más allá de este aspecto específico. En este contexto, lo presenta como una moneda de dos lados. Por un lado, la ley de la siembra indica por su parte que al que da, debe recibir según lo que ha dado. Así que los maestros que han enseñado la palabra de Dios fielmente deben recibir una recompensa justa. Una buena cosecha espera a quienes siembran para el bien de los demás, ¿verdad? En nuestra iglesia, cuando alguien viene a compartir la palabra de Dios, por supuesto que le damos una ofrenda y procuramos siempre que sea una buena ofrenda porque es parte, ¿verdad? La Biblia lo enseña. A mí me dio mucho gusto este fin de semana. Tuvimos una invitada en el campamento de mujeres y acabando el culto del domingo, un hermano se acercó que ni siquiera fue él al campamento, ¿verdad? Porque era de mujeres, pero el hermano se acercó y me dio un billete y me dijo: pastor, esto es para la predicadora. Y a mí me dio mucho gusto que por lo menos una persona de la iglesia, a pesar de que le dimos una ofrenda por parte de la iglesia a nuestra predicadora, pero hubo un hermano que se acercó y me dijo: pastor, muchas gracias por la bendición de esta hermana. Y me dio un billete para que se lo diera a ella, ¿verdad? Esto es para ella. Y cuando yo se lo di, le dije: un hermano, un esposo de una de las hermanas que estuvo en el campamento, te manda esto. Y ella se sintió muy halagada y se sintió muy agradecida. Más allá del dinero, hermanos, más allá de lo que es solamente el dinero, es la acción, es es el deseo de bendecir, de reconocer el trabajo que alguien hizo, de una bendición que recibiste, de algo que Dios te ayudó. Así es que es una bendición. El otro lado de la moneda se refiere al que a su tiempo debe dar la recompensa al maestro. Normalmente Dios nos paga conforme a lo que sembramos. Si le damos escasamente, así será la recompensa. En el campo no se puede obtener una gran cosecha si no se siembra abundantemente. Una aplicación aún más general se deriva del tema del libro, ¿verdad? Si lo que le damos a Dios es nuestro mejor esfuerzo, que es el fruto de la carne, pues la cosecha será conforme a la carne. La semilla carnal dará su propio fruto, lo cual ya se vio antes. Por otro lado, si sembramos conforme al Espíritu, si Él nos controla y produce su propio fruto, la cosecha será conforme a la naturaleza de Dios. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque eso manifiesta el control del Espíritu en nuestra vida y algún día veremos la cosecha espiritual correspondiente. No nos cansemos, no nos cansemos de trabajar por el Señor. No nos cansemos de apoyar a los hermanos. No nos cansemos de levantar al caído. No nos cansemos de hacerlo, hermanos, porque a su tiempo nosotros también vamos a cosechar de eso. Nosotros vamos a cosechar. Ojalá y no suceda, y ojalá no todos tengan que pasar situaciones difíciles, pero la vida da vueltas. Y si un día nos toca a nosotros ser en los que se tiene que sembrar, espero que todos hayamos sembrado abundantemente y que podamos entonces cosechar de la misma manera abundante. Y después viene una exhortación a las buenas obras, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay aquí muchos hermanos que dicen: yo con los hermanitos de la iglesia mejor de lejos.
Yo con los hermanos de la iglesia mejor no hago negocios. Yo con los hermanos de la iglesia mejor ni me meto. Yo con los hermanitos de la iglesia mejor de lejos. Hermanos, eso está en contra de la palabra de Dios. Aquí dice que hagamos bien a todas las personas, pero con mayor razón a los hermanitos, a la familia de la fe. La conclusión de esta disertación nos lleva a considerar esta esfera más amplia, hermanos. Hagamos bien a todos. La implicación lógica del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Si vivimos controlados por Él, no caeremos en la trampa legalista de los judaizantes y todas sus leyes. Sin embargo, el Espíritu de Dios producirá su fruto y así buscaremos las oportunidades de hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Yo sé que muchos dicen, es que hay hermanos abusivos, es que hay hermanos que, como dan lata y todo lo quieren gratis y todo lo... Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Siembra, hermano. Siembra. No te preocupes. No veas que si el hermano te recompensó, si no te recompensó, si el hermano te agradeció, si no te agradeció. Siembra, siembra, siembra sin descansar. No te preocupes. Uno te quedó mal, otro a lo mejor no. Dos te quedaron mal, dos te van a recompensar. Hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero si lo haces pensando en que ese hermano te recompense, entonces lo estás haciendo en la carne. Cuando sirves a alguien de la familia de la fe, pensando que estás sirviendo a Cristo, entonces lo estás haciendo en el Espíritu. Cuando tenemos que ayudar a alguien, tenemos que decidir si lo vamos a ayudar en la carne o lo vamos a ayudar en el espíritu. Si lo voy a ayudar en la carne, entonces voy a esperar una recompensa, voy a esperar una buena recomendación, voy a esperar que no se queje, voy a esperar que agradezca, voy a esperar que él me retribuya después lo que yo hice por él. Si lo hago conforme al espíritu, que mi mano izquierda no sepa lo que hace mi mano derecha. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, si yo voy a pedir la ayuda de un hermano, si un hermano tiene un negocio y yo voy a pedir ayuda, yo no debo de ser abusivo ni encajoso ni decir, como soy cristiano, voy allá al fin que no quiero que me cobren. No, 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 no. Yo tengo que ser honesto. Si yo estoy esperando que el hermano actúe en el espíritu, yo tengo que actuar también en el espíritu. A Jesús le preguntaron, oye, vinieron a cobrar los impuestos. Y Jesús no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a pagar impuestos? Jesús no dijo eso. Jesús mandó a Pedro y dijo, ve a pescar y vende el pescado. O cuando Pedro sacó el pescado, dice que había una moneda en el pescado, dos monedas. Entonces dijo, págale los impuestos y lo demás lo usamos nosotros para nuestros gastos, ¿verdad? Así es que yo tengo que ser honesto, yo tengo que pagar por mis servicios. Yo no puedo ir a esperar al negocio de algún hermano, porque es cristiano no me va a cobrar. No, yo tengo que ser responsable y yo tengo que pagar por los servicios que recibo. Si el hermano me quiere bendecir con un descuento, si el hermano me dice, no te preocupes, está bien, lo agradezco entonces, ¿verdad? Con acción de gracias y después no voy a hablar, no voy a andar hablando mal del hermano, ¿verdad? Hermanos, tenemos que aprender a sembrar y a cosechar, sembrar y a cosechar. Unos nos van a quedar mal, otros nos van a quedar bien, pero eso no debe delimitar nuestro amor por los hermanos en la fe. Eso no debe delimitar nuestro servicio. ¿Voy a servir en la carne o voy a servir en el espíritu? Pregúntate eso siempre. Y quítate de la mente de que con los hermanitos ni a la esquina. Eso es en la carne. Eso es en la carne. Y estamos hablando de que ahora vivimos bajo el Espíritu. Y el Espíritu del Señor dice, si tu enemigo te pide caminar con él 1 milla, ve con él 2. Y si te pide la capa, dale también la túnica. Así es que mayormente a los hermanos de la fe. ¿Cómo termina los últimos versículos? Es el interés personal en otros. Esto nos habla de cómo nos debemos de llevar unos con otros. Versículo 11 dice, mirad
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Se acuerdan que antes había, esto es un paréntesis nada más? ¿Se acuerdan que al principio el Señor, Pablo le había hecho a los Gálatas que cuando lo vieron que andaba mal de sus ojos, él dijo, les dijo, yo sé que si ustedes hubieran podido, me hubieran dado aún sus propios ojos. Se cree, no lo dice la Biblia, no lo dice el libro de Hechos tampoco, pero se cree, los estudiosos de la Biblia creen que Pablo tenía ya una deficiencia visual muy fuerte, muy aguda, ya estaba quedándose prácticamente ciego, ¿verdad? Por eso les dice esto a los Gálatas. Si ustedes hubieran podido, me hubieran dado sus ojos para que yo estuviera mejor. Y cuando termina aquí la carta, les dice, mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es decir, como ya casi no veía, pues hacía unas letrotas, ¿verdad? Por lo general siempre tenía alguien junto a él donde él dictaba y la otra persona iba escribiendo. Por lo general era Silas, era Lucas, era Tíquico, era Timoteo, los que escribían las cartas, ¿verdad? Y Pablo las dictaba. Pero esta carta la escribe él mismo en persona y por eso les dice, miren con cuán grandes letras. Esta es una explicación posible de por qué escribía con esas letrotas Pablo. Se estaba quedando ciego probablemente nuestro amado apóstol Pablo. Después dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente no para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Pablo concluye señalando su interés personal en los Gálatas y en sus problemas, mismos que motivaron que les escribiera personalmente esta carta. Y Pablo concluye su epístola con un resumen de lo que les ha venido diciendo. El problema del legalismo era muy común en el tiempo de Pablo. Muchos hermanos observaban una lista de reglas que decían no hagas tal o cual cosa. En Gálatas 6, 12 al 15, Pablo expone el error de esta actitud. Dentro de la iglesia de Galacia había muchos que insistían en la circuncisión de los gentiles, de los que no eran judíos. Acerca de tales personas, Pablo dice que los que querían obligarlos a circuncidarse querían que otras personas los vieran con buenos ojos, demostrando así sus motivaciones egoístas. Los judaizantes sentían celos porque querían mantener una buena apariencia nada más frente a los demás y así de esa manera evitar la persecución. Asimismo, querían argumentar ante los demás judíos que los gentiles se habían circuncidado para evitar la ofensa de la cruz. No querían motivar el enojo de los judíos para no sufrir la persecución. Mientras que los judaizantes obligaban a los demás a ser circuncidados, ellos mismos no obedecían la ley, solo pensaban en su propia seguridad. Además, pretendían jactarse en base a la circuncisión de los otros. Definitivamente no buscaban el bienestar de los hermanos gentiles, sino su propio provecho. La gente que quiere obligar a la gente que haga algo solamente para sentirse mejor ellos, ¿verdad? Iglesias, esto sucede mucho en las iglesias hoy en día. Queremos imponer reglas y queremos imponer ciertos moldes y ciertas actitudes en la gente para que vean qué bonita es nuestra iglesia, ¿verdad? Para que vean qué bien nos portamos aquí, qué bonito ambiente tenemos y obligamos a la gente a hacer cosas que a lo mejor van en contra de ellos, solamente para quedar bien. Pablo hace un contraste entre la motivación de los judaizantes y la motivación del propio apóstol Pablo. Él no quería aprovecharse de ellos para su propia gloria. El cristiano verdadero no se vanagloria de lo externo, sino en la cruz de Cristo, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión. Lo único que vale es el nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva creación. Pablo se gloría de la cruz, la cual lo había ya separado de la condenación del mundo. La base verdadera de la unión cristiana no es la circuncisión, sino una nueva creación fundamentada en la fe y en el Espíritu. En resumen, solo lo que la obra de Cristo produce es digno de jactancia. Vanagloriarse en asuntos externos, hermanos, equivale a robarle a Cristo la gloria que solamente Él merece. Nosotros no somos nada. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no podemos producir el fruto de Dios. Esto lo hace Cristo solamente a través de su Espíritu Santo. La última exhortación para concluir este asunto se basa en su identificación con Cristo. Pablo llevaba en su propio cuerpo las marcas que había recibido por seguir al Señor. Por lo tanto, en vez de atacarlo, ellos debían reconocer lo que había sufrido por Cristo al identificarse con él, porque su deseo no era seguir discutiendo y peleando. Acuérdense que esta carta es muy fuerte al principio y les habla muy fuerte a los hermanos. Y de hecho el versículo 17, miren cómo termina Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Y yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Había quien dudaba del trabajo de Pablo. Había quien dudaba de la doctrina de Pablo. Dice Pablo, no me molesten con eso. Yo sé lo que estoy hablando porque el mismo Señor Jesucristo puso sus marcas en mí a través de la persecución, a través de cárceles, a través de azotes, a través de todo lo que Pablo sufrió. Él llevaba las marcas de lo que era predicar a Cristo. Y la carta termina con una muy breve oración, pero muy poderosa. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí hay dos palabras muy importantes que resumen en gran parte lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Número uno dice, hermanos, la gracia, no ley, gracia, es de lo que he estado hablando en todo este asunto de Gálatas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, no con vuestra carne, dice, con su espíritu. Así es que gracia y espíritu, dos palabras claves englobadas en esta última y pequeña oración de despedida del apóstol Pablo. Hagamos un repaso general de lo que es o de lo que fue todo este libro de Gálatas en los minutos que nos quedan ahorita. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta que hemos estudiado a lo largo de los últimos 3 meses, trata el problema de los legalistas judaizantes que pensaban obligar a todos a vivir bajo una serie de normas, tratando de ganar puntos con Dios y de alguna manera ganarse su aceptación y su bendición. La enseñanza es tan común hoy como lo fue en el tiempo de Pablo. El formalismo, el apego a reglas, los sistemas religiosos que vamos formando en nuestras iglesias, cambia de una generación a otra, pero el sistema, el espíritu, permanece igual. Siempre queremos pensar que a través de nuestros esfuerzos podemos llegar a merecer la bendición de Dios. Pablo subraya la verdad que observamos todos los días en la vida práctica del pueblo de Dios en todos lados. Esta enseñanza pone a gente ya redimida por la sangre de Cristo bajo una esclavitud que solo produce frustración y un falso sentido de culpa. No gozamos la libertad que Cristo vino a darnos porque nos sometemos de nuevo a un sistema esclavizador. ¿Cuál es la solución? Reconocer la verdad del Evangelio una vez más y aplicarla a nuestro concepto de la santificación personal, tal como la hemos aplicado al de la salvación. Lo tenemos todo. Estamos completos porque estamos en Cristo. Somos libres, no por nuestro esfuerzo propio, sino por estar en Cristo.
Pablo presenta esta verdad por medio de tres argumentos principales. Primero, da su propio testimonio en los dos primeros capítulos que estudiamos. Habla de sí mismo, habla de su testimonio, relata la manera en que Dios lo salvó y llamó al ministerio. No recibió ni su mensaje ni sus órdenes de autoridades humanas, sino que fueron dadas por Dios mismo. Los hombres encargados de la obra divina solo reconocieron posteriormente lo que el Señor había hecho y lo confirmaron en forma pública. La segunda parte del libro, los capítulos 3 y 4, desarrolla un argumento teológico completamente para comprobar que la salvación por fe contradice el concepto de la santificación por medio de la ley. Los Gálatas habían empezado por fe porque se dieron cuenta de que la ley solamente servía para condenarlos. Ahora, ¿cómo pensaban que la ley les podía dar la vida de bendición de parte de Dios? La ley siempre condena. Los sistemas religiosos condenan. Los sistemas disciplinarios en la iglesia condenan. La bendición de Dios siempre fue prometida a quienes confiaban en Él. La ley no cambia esta verdad. Aún en el Antiguo Testamento lo afirma y les requiere que echen fuera a quienes seguían insistiendo en el camino legalista. Por último, en la tercera sección del libro, los capítulos 5 y 6, Pablo utiliza el argumento práctico, la vida práctica cristiana, señalando las implicaciones de la santificación verdadera en la vida diaria del creyente. La santificación por la fe no nos deja en libertad de hacer lo que nos venga en gana. No es libertinaje, no es ocasión para pecar. Más bien, nos capacita para vivir controlados por el Espíritu Santo, producir el fruto que solamente Él puede dar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Solo viviendo así podemos mostrar verdadero amor para Dios y para nuestro prójimo. Pablo desea para todos esta clase de vida. Su oración continúa diciéndonos que todos debemos comprender la grandeza de la salvación y de quién eran al estar en Cristo, quiénes somos al estar en Cristo, y que gocemos diariamente de la rica y abundante gracia de Dios. ¿Qué lecciones aprendemos, hermanos, de esta carta a los Gálatas? ¿Qué nos queda a cada uno de nosotros de lo que hemos hablado en las últimas semanas? ¿Qué nos queda? A mí me queda la libertad en Cristo. A mí me queda el saber que ya no estoy sujeto otra vez a leyes, que no estoy sujeto a sistemas religiosos. Estoy sujeto al Espíritu Santo de Dios que controla mi vida y que me ayuda a agradar con mi vida al Señor y a servir a los demás. Me enseña que no todos somos perfectos. No todos tenemos las mismas oportunidades. Y que todos estamos sujetos a caer y que todos estamos sujetos a fallar. Pero que todos debemos estar listos para restaurar a aquellos que han caído. Me enseña que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, hermanos, sobre lo que hemos hecho en nuestras vidas y que todos daremos razón a Dios de nuestras vidas. Y me queda que debemos amarnos unos a otros, considerarnos unos a otros y soportarnos los unos a los otros. Padre, muchas gracias por la carta a los Gálatas. Muchas gracias por lo que hemos aprendido en estas semanas. Y muchas gracias, Señor, porque podemos entender que la libertad tuvo un precio muy alto. La libertad tuvo un precio que costó la sangre de Cristo Jesús. Pero ahora esa libertad nos ha hecho verdaderamente libres. Ahora esa libertad, Señor, nos ha quitado del peso de la ley y de los sistemas religiosos y ahora podemos vivir por el Espíritu, controlados por el Espíritu, disfrutando de ese fruto hermoso que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cosas contra las cuales no hay ley y cosas con las cuales podemos vencer el mundo todos los días y enfrentarnos a cualquier circunstancia y podernos ayudar unos a otros
soportándonos, levantándonos y sobre todo restaurándonos en el amor de Dios. Muchas gracias. Gracias por esta hermosa carta, gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de los hermanos de Galacia y gracias por los hermanos y la vida de tu iglesia en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Gracias, gracias por cada una de estas enseñanzas. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, ha sido una bendición poder haber estado en este estudio, y si les parece bien, la próxima semana vamos a empezar a platicar un poquito acerca de este hermoso libro de los Salmos, unas meditaciones hermosas escritas por el pastor Vladimiro Monroy allá en Los Ángeles, California. Lo he estado hojeando y de veras son unas meditaciones preciosas. Si ustedes me quieren acompañar a partir del próximo miércoles, no sé qué tiempo nos vamos a pasar porque este libro está bastante grueso. Voy a seleccionar algunos de estos preciosos mensajes que el hermano Vladimiro Monroy escribió, y vamos a empezar a meditar en algunos salmos. Si alguno de ustedes tiene un salmo favorito que le guste mucho, escriba ahí en los comentarios ese salmo y lo consideraré para poder meditar acerca de estos salmos. Así es que las siguientes semanas nos espera un deleite, un manantial de vida a través del libro de los Salmos, que era el himnario del pueblo de Israel. Dios les bendiga, hermanos. El domingo nos vemos, si el Señor permite, en nuestra reunión de domingo a las 11 de la mañana. Gracias y que tengan excelente resto de semana.